con una insuficiencia renal que se va a programar para un catéter de TENCO, pero que llega con azarca, ¿no? Que ya llega con un descontrol metabólico grave o con una infección en el pie grave. Es decir, un paciente que no solamente tiene descontrolada su enfermedad, sino que ya tiene una complicación que le va a poner en riesgo su vida y que no y que aumenta obviamente el riesgo de complicación cardiovascular. El ASA5 es un paciente moribundo del que no se espera que sobreviva sin la intervención. Y esa es la clásica urgencia, que casi te la quieren llevar corriendo a quirófano sin pasar por laboratorio, sin pasar por rayos X, ¿no? Es el paciente que viene baleado, politraumatizado, con la paciente obstétrica que tuvo hemorragia masiva y que llega más blanca que un papel al hospital de referencia. Entonces, es el paciente ASA5, que aun cuando lo operes, corre un muy alto riesgo de fallecer en las siguientes 24 horas. Y por último, se agregó hace unos años, eso no lo van a encontrar en libros viejos, el ASA6. ¿Qué quiere decir el ASA6? Paciente con muerte encefálica, candidato a donador de órganos. Entonces es un paciente que está muerto, pero que de todos modos tienes que mantener el corazón latiendo y la ventilación artificial para que pueda donar sus órganos. Entonces obviamente es un paciente al que le vas a anestesiar, al que le vas a administrar medicamentos, al que lo vas a mantener en buenas condiciones, pero no es por riesgo de muerte. El paciente ya está muerto, es un cadáver. ¿Ok? Entonces, esta clasificación es la que ocupamos todos los días los anestesiólogos y tiene un objetivo fundamental y no es precisamente que sepamos qué tan sano o enfermo está el paciente. Esta clasificación se corresponde con un riesgo de mortalidad. Por ejemplo, el ASA1 es de 0.08%, que es casi nada, pero en el ASA4 ya es 8%, que ya es bastante. Riesgo de muerte, y entonces eso nos ayuda a que cuando salgamos a hablar con la familia, le hablemos de pronóstico y le hablemos de riesgo de complicaciones antes de que nos firmen el consentimiento. Lo mismo, no es lo mismo que un paciente, como les dije, una mujer joven, sana, en su peso, se opera la nariz, aquí una paciente de 60 años, hipertensa, diabética, ansiosa y descontrolada metabólicamente, se quiera operar de los párpados. Tú dirás, bueno, es una cirugía cosmética, es una cirugía sencilla, es una cirugía corta. Pues sí, pero el hecho de que la paciente ya venga descontrolada la enfrenta a un nuevo riesgo cardiovascular, la pone en otro grupo de pacientes, y aunque estemos en el Hospital Ángeles de Jalapa con el mejor cirujano, con la mejor máquina de anestesia, y para una cirugía menor, pues la enfrentas a un riesgo y el paciente tiene que tomar la decisión informada de si se opera o no. Algunas veces el paciente dice, bueno, es que de haber sabido que esto podía pasar, yo no me opero. Y es algo muy válido, ¿no? Si sabía que iba a enfrentar un riesgo alto de complicaciones, pues entonces no me hubiera operado, o me hubiera esperado a tener el mejor control mi glucosa, si eso me iba a ayudar a estar mejor después de la cirugía. Entonces, ¿para qué nos sirve la clasificación de ASA? Para establecer la categoría en la que se encuentra de riesgo y poderle hablar al paciente de la familia de un pronóstico y de un riesgo de cardiovascular. Obviamente esto no nos habla del riesgo inherente de la intervención quirúrgica, ¿no? No es lo mismo la paciente que les dije que se opere de una rinoplastía a que se opere de, no sé, vamos a hablar de una cirugía estética también, ¿no? De una lipotransferencia con prótesis mamarias, con rinoplastía, con prótesis de pantorrillas que ahora también se ponen, ¿no? Entonces ya no estamos hablando del mismo riesgo, ya estamos hablando de que la cirugía ya no es la misma y que el riesgo aumenta. Entonces aquí tenemos que las cirugías se dividen dependiendo del riesgo específico. Pueden ser cirugías de bajo riesgo, como una cirugía oftalmológica, una cirugía de catarata, por ejemplo, una cirugía menor de cabeza y cuello, la nariz, biopsias y procedimientos superficiales, algunos se hacen inclusive con anestesia local. Hay cirugías de riesgo intermedio, como una cirugía intraabdominal, por ejemplo, una vesícula, una cirugía ortopédica mayor, como una cadera, una rodilla, y hay cirugías de mucho riesgo cardíaco, como cirugías de aneurismas aórticos, como cirugía vascular, como neurocirugía, o procedimientos muy prolongados o que requieran grandes cambios de fluidos o de pérdidas hemáticas, ¿ok? Entonces, esto, no hay normas que nos digan
5 más 5 más 7 son 10, pero depende mucho de nuestro criterio en dónde establecemos el riesgo del paciente. Bueno, pues recapitulando, ¿qué tenemos que identificar? Primero, el tipo de cirugía y segundo, las características del paciente. ¿Y qué era lo que estábamos diciendo? No es lo mismo un paciente para cirugía de cataratas, que es riesgo relativamente bajo, pero si este paciente tiene 100 años y se acaba de infartar hace 6 meses y toma anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios y viene descontrolado de la presión arterial, ya no es una cirugía de 1% de riesgo, aunque sea una catarata. Mientras que una cirugía, por ejemplo, de riesgo relativo, bueno, está ahí un dibujo de una válvula, pero no, bueno, vamos a poner una cirugía de vesícula, ¿sí? No es lo mismo que hagas una vesícula por una paciente electiva que tenía dolor, a que hagas una vesícula que tenía un tumor, que tenía lesión de la vía biliar, que después sangró, que le diste al hígado. Entonces, aunque la paciente estuviera sana, la cirugía se convirtió en una cirugía de alto riesgo y todo eso hay que estarlo sopesando. Bueno, Anet García se metió en 2 dispositivos, pero ninguno de los 2 está, ¿verdad? No, sí, aquí estoy. Ay, Anet, pues es que no prendes tu cámara, no te veo. Es que en la computadora empezó a flashear, entonces por eso se quedó prendida, pero estoy en mi teléfono. Ok, bueno. ¿Sí están viendo las diapositivas? ¿Nada más es la duda? Sí, sí, lo estamos viendo. Ok. Entonces es muy importante el interrogatorio, el examen físico, que revisemos los exámenes de laboratorio y los exámenes de gabinete. No voy a ahondar en los exámenes de laboratorio y en los exámenes de gabinete, porque quizá les pueda hacer utilidad para sus horas de, ¿cómo se llama? Horas de vuelo, horas de aprendizaje solos, ¿cómo se les llama? Autodirigidos. Eso, aprendizaje autodirigido. Hay lugares donde los exámenes de laboratorio caducan a los 3 meses. Es decir, llega a programar una cirugía y te dicen, no, pero los exámenes ya caducaron. ¿Por qué? Porque tienen 4 meses. La tendencia actual es a que los exámenes de laboratorio no caduquen. Y hay muchos protocolos en los que se ha visto cuánto se complica un paciente que entró sin exámenes de laboratorio o cuánto se complica un paciente que entró con exámenes de laboratorio viejos. Y realmente no hay mucha diferencia y está en discusión. Entonces no vamos a hablar de que si los exámenes tienen menores a 3 meses o mayores a un tiempo o que incluyan mínimos o máximos, porque eso es muy variable. Hay quien te va a decir, tómale tiempos, electrolitos, prueba inmunológica de embarazo y una placa de tórax. Y hay quien te diga, pues con que los tiempos estén bien lo pasamos. Y habrá quien diga, y habrá cirujanos que también les pidan pH, tiempos, electrolitos, perfil de 27 de química sanguínea, de vida ahora que también la piden, y eso no está en ninguna norma, pero bueno, ahora tienes que tener una PCR negativa o una tomografía de 2 días antes. Entonces, eso está en mucha discusión, no lo vamos a discutir nosotros, porque aparte ni siquiera es lo importante. Si tú haces un buen interrogatorio y un buen examen físico, todo lo demás puede venir, Jessica, no se te pueden pasar los medicamentos actuales, las alergias farmacológicas, las alergias alimenticias y los suplementos herbarios. Cada vez hay más gente tomando. ¿Qué más toman? Moringa. ¿Qué otra cosa toman? Dióxido de cloro. ¿Qué están tomando los pacientes? Es importante porque tú le preguntas, pero si le preguntas, ¿no toma ningún suplemento? ¿No toma alguna dieta? Sí, tomo mi dióxido de cloro en las mañanas y tomo un té de moringa y desayuno todos los días jugo de toronja y en las noches me tomo la cúrcuma con vitamina B.
etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos medicamentos, aunque sean suplementos herbales, deben ser considerados como medicamentos, tienen interacciones farmacológicas y ponen al paciente a predisposición de cambios en el metabolismo hepático, cambios en el metabolismo renal, ¿sí? El paciente, por ejemplo, que toma hierba de San Juan o que consume toronja todos los días, es un paciente que se vuelve un metabolismo rápido hepático. Alergias farmacológicas y alergias alimenticias. Hay un medicamento que ocupamos que se llama Propofol, ¿lo conocen? Es un medicamento blanco, es un inductor del sueño, es con el que se murió Michael Jackson, y antiguamente lo hacían con un excipiente que era muy parecido a la proteína de soya. Entonces, pacientes que eran alérgicos a la soya o al huevo podían hacerte reacciones gravísimas a las Propofol. Ya no, ya cambiaron de excipiente, pero todo esto es importante que lo interroguemos en el momento de la evaluación preanestésica, sobre todo por esto, porque la gente cada vez tiende menos a decir que esos son medicamentos. Y peor, fármacos psiquiátricos. Y mucha gente no los considera medicamentos. Hasta que les dices alguna pastilla que tome todos los días. Sí, bueno, las de dormir. Hay que tomar para dormir Ribotril, pero son 5 o 10 gotitas, ¿no? Entonces, al final son fármacos. Y cada vez es más la gente que piensa que no lo son. Porque los toma de manera cotidiana, porque se los receta la tía, ¿no? Pasa mucho eso. No, es que esas gotas me las regaló mi suegra. Y entonces, pues no se las dio un doctor, no son medicina. Ahí lo ponen, ¿no? Psicotrópicos. Sí, adelante. Por ejemplo, los suplementos como hay gente que toma el ácido hialurónico así como en cápsulas, o el colágeno hidrolizado también, o bueno, con lo que dice así de los psicotrópicos o de los que son para dormir, también hay personas que toman difenhidramina, que pues es un antihistamínico, pero también ocasiona, bueno, ayuda a conciliar el sueño. Entonces, pues a veces no lo toman en cuenta, o es como de, bueno, sí, solamente para el insomnio ocasional o cuando de repente no puedo dormir, pero a veces se lo toman hasta como 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, pero pues al día, no lo tienen en cuenta. Neta. Sí, hay gente que te dice, bueno, nada más o le dices, guardia ayuno. Entonces no me puedo tomar mis gotas. ¿De qué? Son unas que me recetó mi yerno y son unas, son de marihuana, cannabidiol, ahorita está de súper moda, aceites cannabinoides. Sí, el CBD. Exactamente. También, pues también a veces, bueno, yo tenía una conocida que sufría como de síndrome premenstrual. Entonces, cuando tenía cólicos, tomaba tramadol, que dice que no le servía, y combinaba el tramadol con las gotitas de CBD. Otra cosa que me gustaría dejarles muy en claro, ahorita que nos metimos al tema de psicotrópicos, cannabinoides, drogas, etcétera, etcétera, el anestesiólogo es la persona que tiene que ser más eficiente sacando esa información de los pacientes. Y eso solo se consigue de una forma, haciendo conexión y empatía con el paciente. Tú no le puedes preguntar enfrente de su mamá si se droga, que te va a decir que no. Tú no le puedes preguntar enfrente de su esposa que si consume algo para dormir. Muchas veces, ¿por qué? Porque les da pena, otras veces porque le prometieron a la esposa que lo iban a dejar, otras veces porque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría, voy a tratar de grabar algunas entrevistas anestésicas y se las voy a mandar. Al menos esas preguntas de cómo se le saca la información a los pacientes, porque a veces tenemos que ser más vivos que la policía, ¿no? Y ya si te lo negó 1000 veces y ya no, doctor, no me meto nada, pero tú le estás viendo la fascie, la uñita larga, los dedos quemados, y tú dices, vaya, o sea, o tocas un requinto en una rondalla, o definitivamente tienes prácticas que no coinciden con tu apariencia, ¿no? Y ya cuando están a punto de dormirse en el quirófano le dices, mira, yo no le voy a decir a nadie, y a mí no me importa si lo haces o no, pero si no me lo dices, los medicamentos no te van a hacer efecto y vas a estar despierto durante la anestesia. Y ya te dicen, no, sí, la verdad es que sí me meto A, B, C, D, E, F, G. Y el último me lo metí hace ratito. Es muy importante, no es por su mal, ni por ser chismosos, ni por decirle a la mamá todo lo que consuma, ni porque seamos prejuiciosos y digamos, ay, este chamaco, mira todo lo que toma. Es simplemente porque tienen interacciones medicamentosas y los manejos anestésicos son completamente diferentes, que es lo que les decía al principio. Desde que tú estás interrogando al paciente, ya estás planeando qué voy a hacer.
Entonces, si te dice, la verdad que fumo marihuana todos los días, de 6 a 8, y a veces en las fiestas me tomo algo, lo que me encuentre, pastilla, inhalado, lo que sea, entonces tú ya sabes que tienes que planear un manejo anestésico diferente, con adyuvantes, que tienes que pensar en un síndrome de supresión, que tienes que pensar que va a tener su sistema simpático a todo lo que da, que tienes que pensar que a lo mejor tiene hipomotilidad gástrica, que a lo mejor tiene POC si fuma mucho. Entonces, es una cuestión así de que conforme vas obteniendo información del paciente, vas planeando. Si no decirles, y gracias Anet, si tienen algo que interrumpirme o preguntarme, sin ningún problema y sin ningún miedo y cualquier duda, nos da para que comentemos algo o para que platiquemos de algo. ¿Ok? Doctor. Sí, dime. Bueno, ustedes como anestesiólogos ya ve que cada paciente pues tiene su historia clínica, ¿no? Dependiendo de a la cirugía, por ejemplo, la que vaya a entrar. Ustedes como anestesiólogos le hacen otra historia clínica diferente, enfocado en anestesiología. Totalmente. Y ahorita lo vamos a ver. Es justamente el formato de la evaluación preanestésica. Es la última o penúltima diapositiva. De todo esto que estoy yo hablando y que vayan viendo, que les recalco la importancia de cada cosa, es porque al final se llena un formato en el que cualquier anestesiólogo la revisa y ya sabe qué plan le puede dar, aunque no haya sido él quien haya hecho la consulta preanestésica. Es como trabajan muchos hospitales. Yo veo al paciente, lo reviso, lo exploro y le pongo si pasa o no pasa. Y mañana mi compañero con mi formato ya sabe en qué tiene que tener cuidado, qué tiene que pensar qué hacer, cómo lo puede monitorizar, cómo lo puede manejar. ¿Sí? No es del todo alejado, pero sí nos enfocamos en otras cosas. Por ejemplo, esto es muy importante para nosotros y tal vez para una historia clínica general no lo sea. A mí qué me importa si la señora toma Damiana todos los días, o valeriana, o efedra. También hay una pastilla que venden en los naturistas que se llama efedra, y bueno, son fármacos que son hierbas que se parecen muchísimo a los fármacos que ocupamos. Y pues ni qué decir de meternos a todo esto. Por eso les decía hace rato que cuando o hemato, o neuro, o psiquiatría, o etcétera, aquí cae muy bien, ¿no? Porque tenemos que investigar todo esto. Primero, obviamente, el sistema cardiovascular. No se nos puede pasar que un paciente venga con hipertensión descontrolada, con cardiopatía isquémica menor a 6 meses o con datos de insuficiencia cardíaca congestiva. José Rafael, ¿cómo te darías cuenta en la valoración preanestésica que un paciente trae datos de insuficiencia cardíaca congestiva? Bueno. ¿Por taquicardia? ¿Cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Ya llevaste cardio? Perdón. No, no lo he llevado, doctor, todavía no. Ok. ¿Alguien que haya llevado cardio o que tenga idea de la respuesta? ¿Puede ser con el pulso? Pues puede tener dificultad respiratoria. Puede tener edema periférico en caso de que sea, exacto, dependiendo si es derecha, izquierda o mixto, ¿no? Sí, no somos los edema que llega con ingurgitación yugular, que llega con dificultad respiratoria. Tú dices, y dices, espérate, ¿y no lo vio el cardiólogo? No, porque es para algo chiquito, le vamos a hacer nada más un lipoma, ¿no? Este paciente viene fallando el corazón y nadie se dio cuenta, y a veces pasa, ¿eh? Lo mismo con la hipertensión descontrolada y con la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es la única razón por la que podemos diferir a un paciente si la cirugía no es urgente, ¿ok? Y si es urgente, pues hay que meterlo. ¿Cómo? Pues bajo todos los peligros que existen. Principalmente ¿de qué? De que vuelva a infartarse y de que tenga una falla cardíaca fulminante. Entonces, mucho cuidado con todos estos antecedentes que tenemos que interrogarlos y explorarlos. Y pues ni hablemos de cardiopatías valvulares, congénitas. ¿Sí? En la mañana hicimos un bebito de 3 meses, una bebita de 3 meses con una tetralogía de Fallot. ¿Cómo llegó esa niña a quirófano? ¿Cómo se imaginan que llegó esa niña a quirófano? ¿Cianótica, doctor? Cianótica, saturando al 30%. Y le hicieron una plastía anorrectal porque
pues tenía malformaciones, ¿no? Le hicieron colostomía cuando nació y hoy le hicimos la plastía anorrectal. Entonces, una bebita que llega al quirófano, yo la veo pasar y va morada, pues ni siquiera la voy a anestesiar ya, pero ya tengo que pensar que no tiene que llorar. Entonces, me puedo acercar a ella, hacer el interrogatorio y a ponerle un poquito de midazolam para que no llore antes de que empiece la anestesia, porque eso nos va a complicar. ¿Ok? Pacientes que llegan con trastornos de la conducción, no son contraindicaciones de la cirugía, pero tenemos que tener bien claro qué tipo de bloqueo trae, qué medicamento toma, si tiene marcapasos o no. ¿Okay? En cuanto a lo respiratorio, pues las principales patologías que vamos a encontrar, sobre todo en nuestra población, la paciente que cocinó con leña toda su vida, ¿no? Y que llega con datos de POC. Son pacientes que tenemos que tener mucho cuidado y que planear nuestro manejo cuando los vamos a intubar. Yo, como les digo a mis residentes, intubar a un paciente ya no es una gracia ni es un detalle. Cuando tú le pones un tubo a un paciente, la gracia o lo heroico es quitárselo. Neumopatías restrictivas, enfermedades infecciosas, crónicas, y ya no estoy hablando solamente de cómo lo voy a manejar. Es decir, hablemos de COVID. Si llega un paciente que trae datos de COVID y que hay que operarlo, a lo mejor el manejo es muy parecido, pero mi protección personal va a ser muy diferente. Entonces yo estoy interrogando, me estoy dando cuenta que el paciente ha tenido fiebre, cefalea, una prueba de COVID positiva y viene con un apéndice en agudo y hay que operarlo. Entonces, aunque el manejo sea el mismo, mi protección personal va a ser diferente gracias a que estoy indagando en esta historia clínica y estoy haciendo mi plan anestésico. O a lo mejor si pensaba intubarlo y dar anestesia general, pues ya no. Mejor le pongo un bloqueo regional, lo anestesio, como dicen, de la mitad para abajo y que con eso lo operen. Disminuyo mi riesgo de secreciones, etcétera, etcétera. En cuanto a los trastornos endocrinos, son muy frecuentes en nuestra población. Únicamente hablemos de diabetes, ¿no? Resistencias a la insulina, etcétera, etcétera. Y aparte, pues, pacientes con disfunción córtico-suprarrenal, hiperaldosteronismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son pacientes que pueden tener desde dificultades para el manejo hemodinámico, taquicardia, hipertensión, y una vez que los anestesias, hipotensión refractaria, bradicardia, se chocan horrible porque tienen una disfunción suprarrenal, o pacientes que pueden tener realmente disfunciones anatómicas y alteraciones que te dificulten la intubación o el abordaje. Ahí vemos una paciente con una lesión enorme en el cuello, que seguramente desvía la tráquea y que nos va a costar trabajo intubarla. Y abajo vemos una paciente con Cushing. ¿Cuál es el síndrome de Cushing? Eso ya lo deben de saber todos. Dariana, ¿verdad? ¿Cuál es el síndrome de Cushing, Dariana? Me encantaría comentarle, pero la verdad no lo recuerdo. ¿Alguien lo recuerda? Sí, doctor. Es aquí causada por los corticosteroides. Hay diferentes manifestaciones. Podemos ver la presencia de una joroba, el aumento de peso, estrías, las fases en luna y hirsutismo, por ejemplo. Sí, y son pacientes que tienen la piel muy delgada, las venas muy delgadas, y entonces se vuelve sumamente difícil ponerles un acceso venoso. Y ni hablemos de una cánula arterial. Entonces, tú ves al paciente que llega con fases de luna llena, con estrías en la piel, con jiba dorsal, y entonces dices, no, pues me va a costar un trabajo ponerle una vena, y menos asegurarle una vena de buen calibre. Entonces, todo esto, pues, como se dan dando cuenta, yo lo voy viendo en la consulta, y ya mi cerebro está pensando en qué voy a hacer para anestesiarlo. Alteraciones hidroelectrolíticas eubolémicas graves, deshidrataciones graves, alteraciones de sodio, potasio, calcio, y no hablo únicamente de diarreas y de hipovolemia, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con medicamentos cardiológicos que llegan con hiponatremia, con alteraciones de los electrolitos, pacientes deshidratados, con golpes de calor, y ni hablemos del choque, ¿no? Por cualquiera que sea la causa del choque. Entonces, en estos casos, fíjense, todo esto que les he dicho, tanto los antecedentes cardíacos, respiratorios, endocrinos, alteraciones electrolíticas, ninguna se diagnostica con exámenes de laboratorio, ¿o sí? Bueno. No se puede hacer por la clínica. Todo esto es clínica, interrogatorio y clínica.
¿Ok? Obviamente, ya que tenemos la sospecha de POC, pues mandamos a hacer una placa o una espirometría. Ya que tenemos la sospecha de Cushing, pues mandamos a hacer un perfil tiroideo o lo revisamos porque seguramente lo traiga. Ya que tenemos el diagnóstico de deshidratación o de hipovolemia, pues le mandamos a hacer los exámenes de laboratorio, electrolitos, química sanguínea. Y los estados nutricionales, pues principalmente la caquexia o la desnutrición grave, que nos va a dar el mismo trabajo para ponerle un acceso venoso, y la obesidad, que ni hablemos de intubarla, bloquearla, canalizarla y operarla. ¿Hecho? Algunas otras que se vuelven importantes, sobre todo en el interrogatorio, como las alteraciones hematológicas, las enfermedades del sistema nervioso central, especialmente el coma, que es un tema completamente aparte, pero ojalá, si sobra tiempo o si tenemos un momento extra, pueda hablarles de la exploración del paciente comatoso, que es uno de mis temas favoritos. Enfermedades neuromusculares, enfermedades del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, y las enfermedades psiquiátricas y las toxicomanías, que cada vez son más frecuentes y cada vez se vuelven más peligrosas y difíciles de abordar. Trastornos musculoesqueléticos especiales, pues como esos que te impiden la intubación, que te disminuyen la capacidad de forma respiratoria. Este es un paciente quemado, por ejemplo, que toda la cicatrización y la retracción de las cicatrices pues les impide hasta la ventilación, posición, intubación, etc. Y la nefropatía, insuficiencia renal grave o los pacientes en diálisis, bajo los que tenemos sus criterios muy importantes. ¿Desde qué medicamento voy a ocupar? Porque le puede subir el potasio, como la succinilcolina, hasta qué técnica puedo ocupar, por ejemplo, un bloqueo, o medicamentos que se eliminan por vía renal, como la mayoría de los anestésicos opioides o inductores. Hepatopatías, cirrosis, hepatitis aguda o hepatitis crónicas, para los fármacos que se eliminan por vía hepática o por los trastornos en la coagulación que estos generan, ¿no? La disminución de las plaquetas, la prolongación de los tiempos de coagulación, inclusive los antecedentes de sangrado que nos dan estos pacientes por varices esofágicas, ya nos pueden predisponer a pensar en qué vamos a hacer. Y las enfermedades infecciosas. Aquí puse estas dos porque son de las que más tenemos literatura, pero creo que debía haber resuelto todo con poner COVID-19. El paciente con COVID-19 ya se maneja completamente diferente al resto de lo que veníamos haciendo durante toda la historia de la humanidad. Conocer las enfermedades, los tratamientos que toma el paciente para cada enfermedad, nos permite identificar las interacciones medicamentosas y planear qué es lo que le podemos administrar. No es poco frecuente encontrar al paciente nefrópata con doble AINE. Ya llevaron fármaco. ¿Y saben por qué mecanismo los AINEs pueden provocar lesión renal? Más horas de vuelo autodirigidas. Eso es bien importante. Sí, dime. Que si es por la excreción. Bueno, sí tiene que ver con la excreción, pero es una pregunta, es una respuesta un poquito vaga, ¿no? Cuando yo era interno, me dijo el traumatólogo, manda de alta a la paciente de la fractura, que venga, mándale su analgésico, que venga a su retiro de puntos en 15 días. Y regresó a los 5 días sangrando, porque se me olvidó mandarla con un protector de la mucosa gástrica. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿qué le costaba tomarse su ketorolaco? Pues con el desayuno y con la cena, ¿no? Yo pensando en que el ketorolaco le quemaba en la panza cuando se lo tomaba, ¿no? Los AINEs son fuertes inhibidores de la vía de la ciclooxigenasa. Y la vía de la ciclooxigenasa es una fuerte reguladora del estado ácido-base del estómago y de la vasculatura renal. Entonces, si tú tienes un paciente con riesgo renal y lo expones a que tome AINEs más de 5 días o a dosis altas, lo vas a complicar. Y no es poco frecuente verlo, se los juro. Claro, si es un paciente que ya no tiene riñones, que ya los dos están hechos pasita y que está en hemodiálisis, ya queda más da que le pongas ketorolaco. Pero si es un paciente que tiene riesgo renal o que tiene una lesión renal incipiente o aguda, pues hay que planear que no le podemos poner AINEs porque lo vamos a complicar, que no le podemos poner medicamentos que se excreten por vía renal porque nos vamos a dificultar, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el objetivo de esta valoración integral? El propósito es reducir las complicaciones. Si yo meto un paciente con tetralogía de Fallot, tengo que evitar que el paciente se desature más o que se taquicardice, porque entonces se va a desaturar más. Si yo meto un paciente con cirrosis hepática y con varices esofágicas, tengo que evitar que sangre, porque eso le va a complicar el pronóstico. Si tenemos un paciente con diabetes, pues tengo que evitar que esté descontrolada la diabetes. ¿Por qué? Porque eso le va a complicar su cicatrización, su recuperación, se puede infectar. Entonces, el objetivo de valorar a nuestro paciente es que le ofrezcamos un perioperatorio de altísima calidad. ¿Qué quiere decir perioperatorio? Desde antes, durante y después. El anestesiólogo ya no se quedó en el puro quirófano esperando que llegue el paciente y dormirlo. El anestesiólogo va un día antes, optimiza al paciente, el día de la cirugía lo recibe, le da una excelente anestesia y va un día después a preguntarle si tuvo dolor, si vomitó, si ya se paró a caminar, a cambiar el medicamento analgésico, a ponerle medicamento para que no tenga náusea y vómito, a ver si ya empezó la dieta, a ver si está gastando la sonda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dentro de esta valoración quiero solamente mencionar, porque eso seguramente lo veamos cuando hablemos de la intubación traqueal, pero quiero hablar un poco de la valoración de la vía aérea. Denme un segundo, voy a tomar un poquito de agua, que ya me acabé la que tengo aquí. Y si quieren, te tomamos 5 minutos y ahorita vengo. Pobres de mis maestros, ¿eh? Yo no los compadezco. Pero bueno, esto la verdad es algo que yo tenía muchas ganas de hacer. Ya, ¿ustedes tienen ACLS? ¿Ustedes toman el ACLS o tienen alguna capacitación? No, doctor, por lo menos uno. No, doctor. En la clase de trauma estamos viendo el manual ATLS. Sí, no, pero el ACLS es específicamente de paro cardíaco y arritmias mortales. Es un curso que es caro, ¿no? Cuesta como 4,000, 5,000 pesos, pero se tiene que volver de cajón para su vida profesional. Y qué mejor llegar al internado sabiendo dar RCP, porque eso sí, al primero que da RCP es el interno, y si no está el interno, pues ya el camillero, ¿no? Pero sí, el camillero todavía te dice, te voy a acusar con el sindicato, el interno como no tiene sindicato es el que tiene que dar RCP. Entonces, qué mejor pues haber tomado aunque sea el curso de ACLS. Bien, pues voy a continuar. La vía aérea es una de las especialidades del anestesiólogo. ¿Por qué me pasé hasta acá? ¿Y ¿dónde está la relación de la vía aérea? Denme un segundo, la tengo aquí. Es que junté unas diapositivas de una presentación y otras de otra.
Bueno, díganme algo, voy bien, voy rápido. Acuérdense que soy nuevo. No, todo bien. No, está muy bien. ¿Tienen alguna inquietud Creo al que respecto? nunca me habían dado una clase así. Ay, ya tampoco sean tan barberos. Ok, es que dejé estas diapositivas fuera, no sé por qué. A ver. Y siempre vamos a trabajar en esta plataforma, doctor. Mira, Es que no sé si soy yo, pero como que tengo muchos problemas con esta. sí. Yo estoy abierto a lo que me digan. Si ustedes me dicen, doctor, trabajamos mejor con Zoom o trabajamos mejor con Teams, o lo que ustedes me digan. Pues sí estaría bien otra, no sé cuál, pero sí a mí me sacó como 3 veces ya. Ah, no les gusta, ok. A mí esta me gusta principalmente porque no tiene límite de tiempo y porque se sincroniza con mi calendario automáticamente. Que yo trabajo, mi agenda la tengo con el calendario de Google, pero la que ustedes me digan, yo no tengo ningún problema. Ahora sí. Ahora sí. Una disculpa, es que no sé por qué no sé. No, seguramente me equivoqué a la hora de copiarlas. Ahí están viendo ya el manejo de la vía aérea. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. No, les digo, no voy a profundizar en esto porque seguramente lo revisaremos después, pero es que la tercera parte de nuestra consulta preanestésica se trata de valorar la vía aérea. Desde que ves al paciente que entra a la consulta, ya vas pensando en qué le vas a hacer a esa vía aérea. Y ni se diga, bueno, al rato si les consigo memes se los mando, pero hay muchos memes de cuando ves un paciente así, ¿no? Con la micrognatia o con la carita chiquita y ya estás pensando en que no lo vas a poder intubar. Nosotros ya por defecto profesional nos fijamos mucho en cómo está el paciente y esa es una de las cosas que más tenemos que describir, valorar y asignar riesgos en la valoración preanestésica. Entonces, bueno, sabemos que el anestesiólogo se puede enfrentar a estos escenarios, ¿no? A la ventilación difícil, que es la incapacidad de mantener la saturación por arriba de 90 cuando estás ventilando al paciente, a la laringoscopía difícil, que es la imposibilidad de ver las cuerdas vocales, a la intubación endotraqueal difícil, que es cuando te tardaste más de 3 intentos, o a la vía aérea difícil, ¿no? Que es cuando no la pudiste ventilar, ni intubar, y ni nada. Y esas son verdaderas catástrofes en el quirófano. Y tenemos estas clasificaciones predictivas de la vía aérea difícil. Vean los dibujos, son de lo más antiguos que se puedan imaginar, pero creo que están bastante claros. La primera clasificación, y que es la estándar para cualquier anestesiólogo, y tú no puedes ver una valoración preanestésica que no tenga escrita la clasificación, es la de Mallampati, y va de los rangos 1 al 4. Obviamente el 1 es lo más fácil. Vean cómo, ¿sí? ¿Lo están viendo ahí en pantalla? Sí, doctor. Se observa la úvula completa, se ven los pilares amigdalinos, se ve el paladar blando y el paladar duro, etcétera, ¿no? Son unas fauces grandes. Es importante que se haga con el paciente sentado, es decir, el paciente acostado no tiene el mismo Mallampati. No está apuntado ahí, pero es importante que lo recuerden si lo quieren apuntar. El paciente tiene que estar sentado con la boca abierta de manera voluntaria y obviamente fonando, ¿no? O sea, diciendo A. Abra la boca y diga A. Sentado, ¿por qué? Pues porque las estructuras del cuello se modifican cuando el paciente se acuesta. El grado 2, cuando ya nada más vemos una parte de la úvula. El grado 3, cuando vemos solamente el paladar blando, y el duro y el blando. Y el grado 4, cuando solamente vemos el paladar duro. Eso, cuidado, es una intubación sumamente difícil. Quiere decir que el paciente no tiene nada de espacio en la cavidad oral. Otra escala que nos ayuda a ver es la escala de Pattil-Aldrete, que nos habla de la distancia tiromentoniana. Mientras más amplia sea la distancia entre la tráquea, entre el cartílago cricoides y la mandíbula, es mejor. Distancias cortas nos predicen que la laringe va a estar muy alta cuando hagamos la laringoscopía. Cuando queramos ver la glotis, no la vamos a ver porque se va a encontrar muy alta, pegada a la mandíbula en lugar de en su lugar. Y la distancia esternomentoniana,
que aquí la pueden ver también, midiendo desde la mandíbula hasta el manubrio del esternón. Tiene que ser más o menos de 13 centímetros. Menos, igual te quiere decir que el paciente no estira completamente su eje cervical. Y tenemos la clasificación de Bellhaus-Doré, que son los grados de movilidad de la articulación atlanto-occipital. Y por último, Bellhaus-Doré, Patila-Aldrete, distancia externa-mentoniana. Faltó aquí uno que es la protrusión mandibular. ¿Qué tan capaz es el paciente de sacar la mandíbula por afuera de los dientes, de la arcada superior de los dientes? Para intubar un paciente hacemos dos maniobras. Número uno es hiperextender el cuello y número dos, la posición del olfateo, que consiste en avanzar la cabeza. Ponemos un bulto atrás de la cabeza para avanzarla. Dice el libro, como si quisieras olfatear una flor o tomarle un vaso de cerveza lleno, ¿ok? Para que el quien no tome cerveza, pues consiga una flor y la huela, pero quien tome cerveza, te estiras como para tomarle un vaso de cerveza lleno. Esa es la posición del olfateo, es decir, avanzar la cabeza. Pacientes que no tengan la capacidad de hacer eso, se nos va a dificultar intubarlo. Y pacientes que no tengan la capacidad de hiperextender el cuello, es decir, de flexionarlo hacia atrás, se va a dificultar también la intubación. Y una vez que hacemos la laringoscopía, tenemos esta clasificación muy famosa también. Es decir, en la valoración preanestésica, el Mallampati no te puede faltar. Todas las demás las puedes encontrar sí o no, dependerá del anestesiólogo, pero la Mallampati es una escala universal y obligatoria. Y una vez que hiciste la laringoscopía, hay una sola clasificación que se llama Corr-McLehan para ver qué tan fácil estaba de ver la glotis. Ven el grado 1 en el que se ven bien las cuerdas y la epiglotis. Ven el grado 2 en el que la epiglotis tapa una parte de la glotis. El grado 3 donde solamente ves la epiglotis colgando y no ves las cuerdas vocales. Y el grado 4 en el que pues no ves nada. Y entonces mete un tubo en un espacio en el que no estás viendo. Eso es algo sumamente difícil. Pero eso no es parte de la evaluación pre, se los quise poner para complementar lo de la evaluación. ¿Cuáles son los productores de la vía aérea difícil? Hay gente que ha tratado de establecerlos como índices, ¿no? Wilson, El Gansuri, Langeron, Kahn, han tratado de comparar, sumando las escalas, les han tratado de dar puntaje para tratar de valorar mayor o menor dificultad. Es difícil, tienen poca sensibilidad, ni hablemos de especificidad, entonces es muy complejo que tengan un valor pronóstico, pero lo que sí es que hemos tratado de ordenarlas, al menos, en este índice que se llama IPID, Índice de Predicción de Intubación Difícil, y valora el Mallampati, el Patila-Aldrete, que es la distancia entre el cartílago y la mandíbula, la distancia externo-mentoniana, la distancia entre los incisivos y la capacidad que tenemos de sacar la mandíbula. Con esos 5 valores puedes calcular si el paciente está muy difícil, poco difícil o fácil. Ahí lo vemos, ¿no? Intubación fácil con 5 a 7 puntos, discreta dificultad, franca dificultad o gran dificultad. Como les dije, hay modelos como el de Wilson, que pues, mostró poca sensibilidad, 75%, bueno, casi como la prueba de antígenos del COVID. Y el Mallampati, miren, nos dice que un paciente con Mallampati 1 es una intubación fácil al primer intento en el 96% de los casos. Clase 2, 91%, clase 3, 82% y clase 4, 76%. Entonces, es una buena escala pronóstica y es una buena escala para ver si el paciente puede o no tener vía aérea difícil. A pesar de la utilidad teórica de estas escalas y de los factores predictores, se han observado bajos valores de sensibilidad y moderados valores de especificidad. Entonces, pues nos vemos muy limitados en este aspecto, ¿no? Ahí vemos ahí comparados con algunos otros valores como mitrognatia, extensión limitada del cuello. La única que tiene un valor estadístico positivo, pronóstico, es el Mallampati, 3 y 4, y la distancia tiro-mentoniana, que es el Patila-Aldrete, .3. Entonces vemos aquí otra escala de dificultad que se llama OBESE. Vamos a ver. Armando del Ángel. Cierto. ¿Cómo puedes sospechar que un paciente tiene síndrome de apnea del sueño? ¿Por los ronquidos? Ronquidos es una. Le preguntas a la esposa, ¿ronca su marido? Uy, sí, doctor. Y luego se queda sin respirar, lo tengo que despertar, ¿no? ¿Qué más?
No se me ocurre otro, pero bueno, somnolencia tal vez cuando ya está despierto. Somnolencia siempre anda diurna, con sueño. muy frecuente. ¿Qué más? No, creo que son las únicas que se me ocurren de momento. Eso lo van a ver cada vez más frecuente. Les voy a decir los datos y ustedes se van a imaginar una persona que conozcan, porque todos conocemos a una. Y entonces nunca se les va a olvidar. Aquí lo están viendo en la pantalla, que es, para empezar, es que sea hombre. Número 1, que sea hombre. Número 2, que sea obeso. ¿Sí? Que ronque. La barba esta es una escala que se llama escala de dificultad para ventilar. La barba no tiene que ver con el síndrome de déficit del sueño, pero imagínate ese paciente que está aquí roncando, ¿no? Gordo, con barba, y pone una mascarilla facial y ventílalo. Va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, este paciente que está gordo, que es hombre, muchas veces es hipertenso, muchas veces se queda dormido en el día, y entonces, si ya todos pensaron en alguien, seguro todos conocen a alguien. Todavía da clases en la facultad la doctora Magdalena Todd. Ella me dio endocrinología. Sí, doctor, todavía está. Sí, nosotros también. La doctora Todd decía, todos los mexicanos tenemos un familiar diabético y uno en Estados Unidos. Entonces yo creo que todos tenemos un conocido así, con SAUS. El hombre adulto, gordo, que ronca. Son pacientes que te van a dar dificultades para ventilarlos, ¿no? Y ya ni hablemos de si tiene edentulia o si está desdentado. Entonces ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cómo se le llama cuando hacen eso con letras? Bueno, se me fue el nombre. Esta mnemotecnia les va a ayudar para que se acuerden cuando un paciente es difícil de ventilar. Si está obeso, si tiene barba, si está grande, si ronca y si no tiene dientes, ese paciente va a ser un problema para ventilarlo. Y todo esto nos damos cuenta desde la valoración preanestésica. Y bueno, si por historia te dicen que el paciente ha tenido cáncer de laringe, o que tuvo papiloma laringio, o que ha tenido cirugías de laringe, ya tienes que estar pensando que va a ser una ventilación y una intubación difícil. Ahora hemos ocupado últimamente y tenemos ahorita un protocolo en marcha de valoración de la vía aérea a través del ultrasonido. Y esta es una investigación que se hizo aquí en Jalapa, medición de la grasa pretraqueal como marcador de intubación difícil, con ultrasonido no invasivo en la cama del paciente, con un buen nivel de sensibilidad. Más de 3 centímetros de grasa enfrente de la tráquea te predicen que va a ser difícil intubar. Y entonces eso ya te da una idea más objetiva y medible del problema. Y ahí entonces podemos decir que ya tenemos una vía aérea difícil conocida. No te exenta de las vías aéreas difíciles no conocidas. Pacientes que tuvieron un buen Mallampati, un Patilandretti normal, que extienden el cuello, que no están gordos, y a la hora de que los duermes, un dolor de cabeza intubarlos. Entonces, conocemos estos dos tipos de vías aéreas difíciles conocidas y no conocidas. Aquí les traigo unos ejemplos de libros. No me dio tiempo de poner fotos de pacientes. Les prometo que en las próximas clases todo será de pacientes reales. Pero pues vean un síndrome de Pierre-Robin. ¿Qué distancia hay entre la mandíbula y el cuello? Ninguna, ¿no? Vean este acromegálico, la mandíbula enorme, la lengua enorme, la epiglotis colgando y laxa. Miren a este señor. Imagínense ponerle una mascarilla facial e intubarlo. Yo a muchos pacientes les digo, oiga, ¿le tiene usted mucho efecto a su barba? No, doctor, ¿se puede rasurar mañana? Así como les pido ahorita, si se pueden afeitar y peinar para venir a la clase, igual se les pido a los pacientes, si se pueden afeitar para ir a la cirugía, será mejor para todos, ¿no? Ya hasta han sacado estudios de que la barba guarda heces fecales y un montón de cosas, ¿no? Vean a ese señor con una tumulación en el cuello, que la van a ver desde la valoración preanestésica, bocio, obviamente se vuelven problemas para intubar. Y ni hablemos de trauma craneofacial. ¿Cómo le metes el laringoscopio a este paciente? ¿Cómo hiperextiendes el cuello de una persona que tiene una lesión cervical? Se vuelven vías aéreas difíciles y que hay que consignarlo en la valoración. Miren, cicatrices retráctiles.
Esto puede ser posradiación, pero también lo hacen las quemaduras. Las embarazadas, que aparte de que son gorditas muchas, se viene la glándula mamaria encima del laringoscopio, el abdomen prominente se viene encima. Entonces, mire, 8 veces más riesgo de intubación difícil una paciente gestante, más el edema de la vía aérea, son Malampati 4, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos este truco que es posicionar al paciente así para poderlo ventilar e intubar mejor, pero eso no es tema de hoy. Quiero pasar a las escalas de valoración y las calculadoras de riesgo. Esto quizá no esté en el temario, pero yo soy abogado y partidario de que los médicos tenemos que utilizar cada vez más las herramientas tecnológicas. Tú no irías con un arquitecto que siga haciendo planos con estilete y con regla en T, ¿o sí? Tú quieres que un arquitecto te muestre el render en 3D de cómo va a quedar tu casa, y si te lo puede mostrar con un visor de Oculus o cómo se llama, Oraculus, y puedes caminar en la casa, mejor. Entonces, ¿por qué el médico tiene que seguir aprendiéndose los libros de memoria y si se le olvida algo no tiene cómo consultar? Porque si sacan el celular, uy, cuidado, ese doctor lo sabe, ¿no? Tuvo que ver en el celular. Yo tenía compañeros que en el servicio social ponían el libro en el baño, y si tenían duda le decían al paciente, permítame tantito, voy rapidito al baño, y en el baño a consultar y ver qué era, ¿no? Yo les decía a mis pacientes, déjenme ver si lo cubre el Seguro Popular, y ahí sacaba el manual, no, pues sí lo cubre, y ya lo que consultaba el tratamiento, la dosis, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? La tecnología avanza y avanza y avanza, y la imagen del médico sigue siendo la misma, la de un señor que tiene que traer un maletincito, una bata blanca y saberse todo de memoria. Yo pienso que no debe ser así. Tenemos que aprovechar todos estos recursos. Y entonces es cuando hablamos de que la OMS ya nos dice el concepto salud móvil. ¿Qué quiere decir? La práctica médica con el apoyo de dispositivos móviles como teléfonos, tabletas, computadoras, asistentes digitales personales. O sea, debería llegar el momento en el que le digas, Alexa, calcúlame el riesgo de este paciente, ¿no? Y que te diga Alexa cuánto tiene de riesgo de cardiovascular, cuánto tiene de riesgo de intubación difícil. Vean esto, ¿no? Ojo clínico contra las matemáticas. La verdad es que por mucha experiencia que tengamos, por mucho que mis maestros me digan, yo tengo 30 años haciéndolo y nunca he tenido un problema, pues nos enfrentamos a muchas cosas. Hay que ver las variables objetivas, lo que ya dijimos, ¿no? Que si más de 3 centímetros, que si más de 5 centímetros, que si más de 140-90, que si más las variables subjetivas, más mi experiencia. Y aparte el riesgo del paciente que tiene de fragilidad, comorbilidades, capacidad funcional, todo eso lo tengo que meter en mi cerebro, agitarlo como un shaker y sacar un riesgo. Cuando yo ya tengo calculadoras que basado en modelos matemáticos de regresión, en bases de datos, en cómo estaban los pacientes y cómo salieron de las cirugías, me dan modelos en los que me permite, con objetividad, darle al paciente una predicción de riesgo y asegurarle tal vez o garantizarle un resultado. Y entonces vamos a hablar de algunas de las calculadoras que tenemos disponibles. Hay muchas calculadoras en los celulares, está el Med Calculation, está... bueno, la que principal utilizamos en anestesia la voy a poner ahorita, se llama Risk Calculator. Ahorita la vamos a hacer, la voy a poner aquí en pantalla, pero ahorita déjenme tener las diapositivas y ahorita entramos a calcular los riesgos. ¿Siguen viendo mi diapositiva? Sí, doctor, todo bien. ¿Alguno de ustedes conoce la escala de riesgo de Goldman? Bueno. No, doctor. Yo tampoco. Es la que se ocupa más frecuentemente. El Goldman habla únicamente de si el paciente tuvo datos de falla cardíaca aguda, si ha tenido un mal estado general últimamente. Es muy poco sensible, es muy poco segura, y para colmo, tú le pides ayuda al internista para que te abra el paciente y te pone Goldman 1 se puede operar. Uf, qué coraje te da eso. Y luego te dicen recomendaciones, monitorizar el ritmo cardíaco toda la cirugía.
no sobrecarga de líquidos y vigilar valores de la presión arterial. O sea, no es como que nosotros no lo hagamos, lo hacemos todo el tiempo. ¿Saben que yo no los puedo ver? No sé qué hice. Voy a dejar de compartir un momento para recuperarlos. No sé por qué se salió de la aplicación, pero bueno. Ahí sí me ven, ¿verdad? No, Sí, doctor, sí lo estamos viendo. yo no lo estoy viendo. No sé qué ha pasado con esto, pero... Dame un segundo. No me deja compartir el... Ahí estamos de nuevo. Ya, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, ya Ok. sé. Bien, pues son esto, ¿no? Juntan antecedentes cardíacos, antecedentes pulmonares, enfermedades graves como arritmias, enfermedades valvulares, tu condición médica general, pero es eso, general. O sea, una gasometría, una química sanguínea que esté más o menos bien, y si la cirugía es de emergencia y le dan. Y con eso te van dando puntos. Antes lo teníamos que hacer a mano. Ahora todos los celulares te lo pueden hacer en un 2x3 en calculadoras de riesgo. Tenemos el Gupta, que es una escala de riesgo perioperatorio de falla respiratoria. Este se está ocupando muchísimo. Este sí lo deben de tener la mayor parte de las valoraciones preoperatorias y toma en cuenta la edad, la creatinina, el estado de ASA, fíjense, el estado funcional preoperatorio y el procedimiento que se le va a hacer. Hay un índice que se llama índice de Lee, que también ha tenido mucha popularidad para pacientes especialmente diabéticos, si tienen tratamiento con insulina o si tienen elevada la creatinina o algún otro ataque al estado a otra comorbilidad, nos puede dar un riesgo. El riesgo de falla postoperatoria respiratoria y el Euroscore. El Euroscore se ha popularizado mucho, obviamente principalmente en Europa. ¿Y qué hizo? Pues tomó un montón de parámetros, desde la fracción de eyección del corazón, el sexo, la edad, la cirugía, si tiene alteraciones cardíacas, si tiene alteraciones respiratorias, si tiene enfermedad cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Suma los puntos y te dice qué riesgo tiene el paciente de complicación. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad, no hace falta que tomen nota de esto ni que se las memoricen. Lo que quiero que se den cuenta es que ya todas esas herramientas las ofrecen los medios, los dispositivos electrónicos. Y por último, para los pacientes ancianos, hay que ver que los pacientes no tengan signos y síntomas de fragilidad y que podamos calificar qué riesgo tiene el paciente. Pues miren, este paciente con pérdida de peso inexplicable, fatiga extrema, marcha lenta, caídas espontáneas, disminución de la fuerza, infecciones frecuentes, Karina Galán, ¿a qué riesgo crees que se expone en el hospital ese paciente? ¿Cuál paciente, doctor? El que acabamos de describir, este. Ajá, ¿a todo eso? Pues a Un paciente que posibles... tiene todo esto en el interrogatorio, hoy que lo hospitalices porque mañana se opera, ¿riesgo de qué tiene dentro del hospital? ¿Qué le puede pasar entre hoy y mañana? A morir, infecciones. Se puede infectar, ¿qué más? ¿Conoce los objetivos universales de la OMS? Son 6 metas universales del manejo de pacientes en el hospital. Y una muy importante es prevenir las caídas. Un paciente con datos de fragilidad, como este que acabamos de mostrar, es un paciente que entre hoy y mañana se puede caer. Tenemos protocolos en el hospital para evitar que pase. Hay que subir los barandales, tiene que tener su familiar todo el tiempo acompañándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya
ya te está explicando que el paciente tiene muchos otros riesgos independientemente del que lo vayan a operar. ¿Ok? Y aquí tenemos unas escalas en las que podemos medir qué tan frágil está el paciente, ¿sí? Como la escala de fragilidad de Rockwood, los criterios de fragilidad de Fried, de Chatterjee, etcétera, etcétera. Pueden ocupar el que sea, o el que hayan leído que tenga más sensibilidad, o el que se les haga más cómodo. El chiste es que hagan una evaluación de esto, sobre todo en los pacientes geriátricos, porque esto, pues lo que les decía, ¿no? Diría la familia, de haber sabido que esto iba a pasar, pues no lo operamos. Bueno, pues tuvieron que haberlo sabido. Se los tuvo que haber dicho su anestesiólogo un día antes en la consulta para fragilidad. Y por último, vamos a ver qué es lo que dice la guía de práctica clínica, porque hay una guía de práctica de la cirugía no cardíaca en el adulto para la valoración de anestesia. ¿Me puede ayudar a leerla alguien? Carla Natalia. Sí, doctor. Vale, ¿sí me escuchan bien, verdad? Ok, valoración por anestesiología. El cuidado anestésico es un proceso que abarca 3 etapas, pre, trans y post anestésica. Los principales objetivos en la evaluación del riesgo son: 1. Determinar si existen factores de mal pronóstico con el objetivo de corregirlos o mejorarlos y tener mayores probabilidades de éxito. 2. Decidir qué pacientes requieren manejo perioperatorio intensivo. 3. Toma de decisiones en cuanto a la técnica anestésica y cuidados. Me imagino que es perioperatorio. Sí. 4. Decidir qué es. Ya saben cómo hacemos las cosas en México. Repito, 4. Decidir qué estudio y qué interconsulta se requiere. La Sociedad Americana de Anestesia, ASA, recomienda la clasificación de riesgo anestésico de acuerdo al estado físico del paciente, circunstancias que pueden afectar las decisiones sobre el riesgo operatorio y el manejo a través de una escala que califica del 1 al 6 según su estado clínico. 4.3. La valoración anestésica con fines de clasificación de riesgo anestésico quirúrgico incluye historia clínica completa, la cual debe enfocarse a sexo, edad, antecedentes personales patológicos, antecedentes anestésicos, de qué tipo y si existieron complicaciones, tolerancia o alergias a fármacos, adicciones, drogas, alcohol, tabaquismo, datos clínicos del paciente para la verificación de la adecuación de las pruebas solicitadas de acuerdo a cada paso, radiografía de tórax, electrocardiogramas, biohemática, bioquímica, pruebas cruzadas de sangre, espirometría. Exploración física, peso, signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial de oximetría, evaluación de dificultad de la vía aérea de acuerdo a la clasificación de Malampati o Patila Disease, cuadro 3.84, valoración de distanciación antoniana, auscultación de campos pulmonares, ruidos cardíacos, exploración abdominal y de columna torácica lumbar, miembros superiores. Bueno, todos ustedes me imagino que tienen Twitter, Instagram, WhatsApp y que ven memes de las profesiones médicas y de las especialidades y de nuestro actuar. Es muy frecuente que se piense que el anestesiólogo le pide cosas al paciente para no anestesiarlo. Si ya le tomaste ultrasonido y ya le pediste electrolitos, pues pídele otros. Y tiene paquetes cruzados, o tiene ayuno. Todo esto es parte de la valoración preanestésica del paciente. Y toda esa información nos sirve para proyectar, justo lo que acaba de leer Karina, ¿verdad? Carla, perdón. Carla. Justo para todo esto, ¿no? No es lo mismo preparar mi sala si voy a anestesiar a un paciente de 3 años que si voy a anestesiar a un paciente de 24 años. El tamaño de los tubos es diferente, las dosis de los fármacos es diferente, el circuito anestésico es diferente, porque hay circuito para adulto y circuito para niño, el tamaño de la cama es diferente, las soluciones que le voy a poner son diferentes, el punzo con el que lo voy a canalizar es diferente. No es lo mismo planear una anestesia si el paciente comió que si no comió. Si el paciente está en ayuno, yo tomo mi inducción anestésica normal, le pongo un analgésico, le pongo un ansiolítico, después le pongo un hipnótico para que se quede inconsciente, al final le pongo un relajante muscular, lo preoxigeno,
lo ventilo, le pongo un tubo traqueal con toda la calma del mundo y les digo, adelante, ya pueden empezar. Pero si el paciente comió, se hace una cosa que se llama secuencia rápida. Todo pasa en un lapso de 1 minuto y tengo que tener al paciente intubado en el siguiente minuto. Es una inducción brusca, peligrosa, con riesgo de que regurgite, tengo que tener prendido el aspirador, tengo que tener otro tipo de medicamentos, etc. Entonces, cada punto que revisamos el día de hoy es algo que me va a modificar o que en mi cabeza se va a traducir en un plan. Los medicamentos. Los anestesiólogos tenemos un perfil que somos personas muy ansiosas, que estamos adictos a la adrenalina, a que las cosas pasen rápido, a que se solucionen rápido y bien, y sobre todo tenemos un defecto que se llama anticipación catastrófica. Yo salgo a hablar con el paciente y le digo, puede pasar esto, se le pueden caer los dientes, se le puede regresar comida a los pulmones, se puede morir, puede hacer una alergia grave, puede quedar con dolor de cabeza días después de la anestesia, puede despertar con náusea y con vómito, y el paciente me dice, doctor, ¿cada cuándo pasa eso? Ah, no, nunca me ha pasado. Pero yo tengo que estar previendo que eso puede llegar a pasar. Tenemos que tener esa anticipación catastrófica. Miren lo que les dije, ¿no? Gran parte de la guía práctica lo ocupa lo que les remarqué hoy. Adicciones, drogas, alcohol y tabaquismo nos van a complicar la anestesia y tenemos que tenerlos en mente. Tolerancias o alergias a fármacos. Tolerancias por lo que les dije de la toronja, del dióxido de cloro, de la efedra, de los medicamentos psicotrópicos, o las alergias, como lo que hablamos de los alimentos, de los fármacos. Antecedentes anestésicos, no lo comenté y es importante, se me estaba pasando. Si le han dado anestesia antes y si no tuvo ningún problema. Ah, nunca, doctor. Ah, perfecto. Ah, más que la de los dientes. ¿Ningún problema? Sí, me convulsioné y caí en paro cardíaco, pero de ahí ningún problema. Ok. Entonces el paciente tuvo una intoxicación grave por anestésicos locales. No sé si es alérgico a los anestésicos locales o si ocuparon una dosis peligrosa de anestésicos locales, ¿no? ¿Le han dado anestesias antes? No, doctor. Ok. Ah, bueno, más que una vez que me accidenté, pero me dijeron que me costó mucho trabajo ponerme un tubo, que lo intentaron 8 veces entre 3 personas. Ok. Entonces ese antecedente ya me hace a mí planear que va a ser una vía aérea difícil. O sí, algún problema. Bueno, mi cesárea nada más me dieron anestesia en la espalda, pero híjole, estuve como 1 hora ahí acostada que me estuvieron pique y le hablaron a otro doctor y tampoco podía, y le hablaron a otro doctor y tampoco podía, y desde ahí una pierna ya no me responde bien y camino cojeando. Entonces, son antecedentes importantes de complicaciones anestésicas que tenemos que interrogar. Y por último, pues la guía nos da una pauta de evaluación preanestésica. Esta es la que vamos a trabajar para la entrega del trabajo cuando lo hagamos. No urge que capturen la pantalla ni nada. Se los comparto yo y está en la guía de práctica. Es un machote de cómo debe ser una valoración preanestésica. Y si se dan cuenta, incluye todo lo que hemos platicado hoy, ¿no? Edad, sexo del paciente. Fíjense, cargo o convenio, porque a veces es importante si es privado o si es de seguro. Si te puedes gastar todo lo que quieras o no. Si es urgencia o si es electiva, y ya lo dijimos, eso ya incluye riesgo. ¿Quién lo opera? Que eso, aunque a los cirujanos no les guste que lo digamos, también lleva riesgo. Si lo opera un buen cirujano o un mal cirujano, o uno nuevo, o uno viejo, o uno ciego, o uno manco. Entonces, quien lo opera también es importante que lo sepamos, qué diagnóstico tiene y de qué lo opera. Yo veo esta valoración y les voy a poner la siguiente diapositiva. Vamos a avanzar únicamente en los primeros datos, ¿no? Maribel, de 37 años. Aquí le poníamos en neurolateralidad porque importa de qué lado es dominante. Diagnóstico, macroadenoma hipoficiario. Un procedimiento de resección de adenohipófisis por el cirujano Dr. Gómez Amador. Hasta ahí yo ya tengo un plan muy completo en mi cabeza. Un macroadenoma hipoficiario, ¿ok? ¿Qué tiene que tener el paciente? Perfil tiroideo. Debe tener una interconsulta por oftalmología que nos diga cómo están sus campos visuales, porque recordemos que la hipófisis está dentro del seno cavernoso y pasan cerca el nervio óptico. Y el paciente primero que se da cuenta es que deja de ver, ¿no? Tiene hemianopsia bitemporal.
Entonces debe tener una valoración por oftalmología, debe tener una valoración por endocrinología, le vamos a hacer un abordaje probablemente por la nariz. Entonces yo tengo que tener listo antibióticos como clindamicina, hay que darle anestesia general y hay que ponerle un tubo que permita que le aborden la nariz. Doctor Gómez Amador es un paciente que va a sangrar por lo menos 1 litro. Tengo que tener listo paquetes en el banco de sangre, unas pruebas de coagulación, unas plaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente con eso, con esa primera ficha de identificación y qué se le va a hacer al paciente, yo ya tengo una gran parte de mi plan. Y después, pues como dijimos, los antecedentes de tabaquismo, alcoholismo, que nos puede predisponer a algún tipo de respuestas indeseables, toxicomanías, enfermedades por sistemas, asma, alergias, enfermedades crónicas, medicamentos que tomo para considerar las interacciones, anestesias previas para considerar las complicaciones, una descripción del padecimiento actual, esa es obligatoria. La exploración física, si se dan cuenta, tiene un apartado especial para vía aérea. Ya describí la cabeza, ya describí el cuello, y ahora voy a describir la vía aérea, los predictores que tiene de vía aérea difícil. Si tiene laboratorios, los valores en los que está, y así, a continuación, asignarle un estado físico de la ASA. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí le falta el 6. ¿Qué quedamos que era el ASA 5, Esmeralda? Es un paciente que está en riesgo de morir si no se le da si no tiene intervención inmediata. Si mal no recuerdo. Un paciente, es más, hay libros que dicen un paciente que se va a morir aunque lo operen. Es un paciente que llegó sumamente grave, ¿no? Y el plan anestésico es importante que lo describamos. ¿Qué le vamos a hacer? Si lo vamos a monitorizar invasivo, no invasivo, si lo vamos a bloquear, si lo vamos a intubar, si le vamos a poner un ansiolítico antes de entrar a la sala, etcétera, etcétera. Los ansiolíticos se acostumbran a prescribir la noche antes, cuando es una cirugía programada, o antes de entrar a quirófano, cuando es un paciente ansioso o cuando es un paciente pediátrico. No ponemos ansiolíticos cuando el paciente es muy obeso o cuando tiene vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque se nos puede complicar la vía aérea antes de que empecemos el trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ponemos indicaciones preanestésicas al final. Puede ser, no sé, alprazolam 0.25 miligramos la noche antes y a las 6 de la mañana. Y si no, pues le ponemos midazolam 0.5 miligramos antes de la cirugía, etcétera, etcétera, ¿no? Ayuno, 8 horas, 2 horas para líquidos claros y, bueno, las indicaciones de rutina para entrar al quirófano. ¿Hecho? Conclusión, una adecuada evaluación preoperatoria ayuda a la identificación de posibles complicaciones, así como a realizar un plan tomando en cuenta las condiciones del paciente y el procedimiento al que será sometido. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda acerca de la exposición? Doctor, yo estaba viendo que algunos pacientes, por ejemplo, si consumen alcohol o son fumadores, se les podía hacer la valoración desde antes para que dejaran de tomarlo. Sí, claro. Un fumador con que deje de fumar un día, ya tiene mejoría. Si deja de fumar semanas, más, etcétera, 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 ¿no? Sí, es una tendencia, la verdad es que es una tendencia en el primer mundo, que pacientes fumadores, pacientes que tienen toxicomanías, pacientes anémicos y pacientes con problemas de peso acudan a la valoración semanas o meses antes. Y si estás anémico y te van a operar de algo grave, pues vas a la clínica de anemias, donde te van a tratar con hierro, donde te van a poner eritropoyetina, donde te van a ofrecer donar sangre para que tú mismo te la transfundas en el perioperatorio, ¿sí? Primer mundo, tristemente, ¿no? Lo mismo en la clínica de tabaquismo. Un paciente que fuma y le van a hacer una cirugía grande pulmonar, pues bien convendría que fuera a la clínica de tabaquismo y empezar un tratamiento psicológico o psiquiátrico para dejar de fumar. Pero les repito, si el paciente dejó de fumar ayer, ya con eso tienes ganancia. Lo ideal sería que dejara de fumar 6 o 8 semanas antes, pero ya los cirujanos
ya no se la piensan. Ya se acabó el dicho que tenían los cirujanos de antes de, mija, si no bajas de peso no te puedo operar. Ya eso ya no existe, ¿no? Esté como esté la paciente, la operan, fume o no fume el paciente, lo operan, esté como esté, de lo que sea, ¿no? Toxicomanías, ayuno, exámenes de laboratorio. Entonces, por eso le digo, eso lo vamos a dejar fuera un poco del día de hoy, porque está mucha discusión y depende mucho también del tratante. ¿Alguna duda acerca de la valoración preanestésica? ¿Cambia un poco el concepto que tienen de lo que era hacer una historia clínica a lo que significa valorar a un paciente desde la anestesia? Doctor, yo tenía una duda, o sea, ¿la valoración preanestésica es lo mismo que la valoración preoperatoria? Porque, bueno, tenía entendido que, por ejemplo, los anestesiólogos como tal también requieren una valoración preoperatoria, sí. Como por ejemplo del servicio al que está a cargo el paciente, ¿no? O sea, ¿en qué cambia? La valoración preoperatoria que hace el internista o en su defecto el cardiólogo cuando el paciente es cardiópata, es una valoración que se enfoca en el riesgo cardiovascular postoperatorio y que el objetivo es optimizar al paciente. Si el paciente está hipertenso, ajustarle el medicamento antihipertensivo. Si el paciente está taquicárdico, ajustar el medicamento del corazón. Si el paciente requiere, antes de eso, puentear, por ejemplo, pacientes que toman anticoagulantes, antiagregantes y requieren puentearlos por enoxaparina, por heparinas de bajo peso molecular, etcétera, etcétera. Sí, se enfoca diferente. Sí, ellos se dedican al riesgo metabólico y cardíaco. Discúlpenme. Se enfocan al riesgo metabólico y cardíaco y a la optimización de esas condiciones. Nosotros tratamos de hacer una valoración más global para enfrentarnos a la anestesia. Carla, despiértate. No, pues ya la perdimos. Se quedó trabada. Se congeló, ¿verdad? No se quedó dormida, se congeló. Sí. ¿Alguien más alguna pregunta? Doctor, ¿podría repetir el nombre del índice que engloba todas las valoraciones de la vía aérea, que empezaba con... IPIT. IPIT, ok, gracias. Las diapositivas se las puedo mandar sin ningún problema, para que si quieren revisarlas, algunas tienen bibliografía abajo de donde se sacó la información, para que si quieren ir al artículo original o ver qué más ha escrito el autor, etcétera, etcétera. Si tienen muchas horas de vuelo autodirigidas, lo pueden hacer. Quiero compartirles la pantalla para que vayamos a la maravilla que tenemos hoy en día de calculadora de riesgo y para que vean cómo está casi obsoleto que lo queramos hacer a pura memoria o a mano. ¿Ahí están viendo mi calculadora? Sí, doctor. Sí, doctor, ya se ve. Sí, ok. Pues vamos a poner un paciente, por favor. ¿50 años? Ok, 50 años. Masculino. Bueno, masculino. Oye, esto ya no me gustó. Esto es racista, lo vamos a denunciar a Twitter. White, sí, está bien. ¿Cuánto colesterol? ¿Unos 300? 300. Sí, ¿no? Un hombre blanco de 50 años. ¿Cuánto? 380. Sí, 380, es fácil. ¿De alta densidad cuánto? $200 de alta densidad, ¿no? Pero le puse miligramos. ¿Cuánto quieren que tenga de presión sistólica? 225. Ay, no manches, ese no, ese se suspende. No se opera. ¿Qué? 145. Sale, 145, así como apenitas, ¿no?
Sí está hipertensito, pero sí pasa. ¿Toma tratamiento? Sí. ¿Fuma? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, este gordito sí fuma, estoy seguro. ¿Tiene diabetes? también. Sí, también. Pues sí. A veces, fíjate, así como me lo estoy imaginando, porque ya me lo voy imaginando, 50 años, hombre, blanco, con 380 de colesterol. Fíjate que a lo mejor no tiene diabetes, pero se la vamos a regalar. ¿Sí? Y mira esto. Ujú. Oye, pero esta no era la que yo quería hacer. Espérame, es que me... Risk Calculator, pero no sé por qué me mandó a la de cardio y no la de anestesia. Tampoco, cardio. Es la de la Sociedad Americana de Cirugía. ¿Qué es esta? Ah, esta es, discúlpenme, ¿eh? Primero le dices que no eres un robot. Claro que eso con un clic lo resuelve. Y ahora sí, vamos a ver. Primero, te pide qué procedimiento le pongas, porque ya quedamos que hay procedimientos. Vamos a ver, aquí me falta de preguntarle. Anet, Anet, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí. Anet, dime un procedimiento de bajo riesgo, Mm, de los que hablamos hoy. pues, bueno, se supone que también depende del paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de Sí, las el cataratas, paciente lo vamos a ver después. Ahorita, quirúrgicamente, dime algo de bajo riesgo. una cirugía de cataratas. La catarata, ok. Una cirugía de mediano riesgo. Mm,
you